Bueno, seguimos un poquito más con la ley 26.657 de salud mental, ¿sí? Las 6 preguntas del día de hoy están basadas en esta bibliografía. Y vamos con otra pregunta, el examen único 2023, que dice, según la Ley Nacional de Salud Mental, ¿dónde deben realizarse las internaciones por salud mental? ¿Sí? Bueno, vayan leyendo las opciones, yo les voy a poner la ventanita para que puedan votar. Nos dice en hospitales monovalentes, en hospitales generales, en hospitales neuropsiquiátricos o en manicomios. Este es un cambio muy grande que provocó la ley de salud mental y es algo que es bastante discutido. Ahora vamos a charlar un poquito de justamente las contras, ¿no? Entre comillas, las objeciones que se le hace a la ley de salud mental. Así que bueno, vayan votando. Nos dice hospitales monovalentes, generales, neuropsiquiátricos o manicomios. ¿Sí? Bueno, 2 segundos más, voten ahora, corto la votación, les comparto los resultados y la correcta en este caso es hospitales, bueno, a ver, me fui una. Bueno, la correcta es hospitales, no está marcado, no importa, es hospitales generales. ¿Sí? La correcta es hospitales generales, la que votó la mayoría. Hago un paréntesis, ¿sí? Un pequeño paréntesis. En el módulo de introducción tienen una charla que se llama técnica de choice. ¿Está bien? ¿Qué nos dice la charla de técnica de choice? Nos da como tips para poder responder las preguntas que no tenemos ni idea. Ojalá que no sea este el caso, porque si es una pregunta de la ley de salud mental, hay que saberla muy bien, pero puede pasar que haya una pregunta difícil que no tenga ni idea. Entonces, lo que me dice es, esta es una captura del video de la ley de la técnica, de la clase de técnica de choice, que nos dice las opciones similares. Siguiendo el razonamiento de que la medicina no es exacta, cuando dos opciones son muy similares, es probable que ninguna de ambas sea la que debemos marcar. Entonces, fíjense, monovalente o manicomio o neuropsiquiátrico es lo mismo, ¿ok? O sea, no pueden ser las tres correctas. El hospital neuropsiquiátrico también se lo llama manicomio y es el hospital monovalente. Entonces, las tres las voy a tachar automáticamente porque no pueden ser las tres correctas. Y me queda hospitales generales. Este es un pequeño paréntesis, ¿sí? Para aprovechar esta pregunta que sigue esta regla de las técnicas de choice que les damos en un videito que está en el módulo de introducciones, ¿sí? Así que bueno, tener en cuenta eso. A, C y D es exactamente lo mismo. Vamos ahora a la parte de la ley, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice, en el artículo 28, que de nuevo el capítulo importante, que las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto, los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado como discriminación. ¿Ok? Bueno, nos quedamos con este artículo, ¿no? Todo muy lindo. Los que critican esta ley dicen, sí, genial, en un hospital general está buenísimo que los pongan, pero en la segunda oración me dice, a tal efecto, los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios. Eso todavía no se ve en muchos hospitales. Y ya pasaron 13 años desde que salió la ley. ¿Ok? Entonces, algunos hospitales nos dicen, ¿cómo voy a internar a mi paciente en la sala de clínica médica, a un paciente con un padecimiento mental que se quiere suicidar, si lo tengo que internar en una cama que está al lado de una ventana en el piso 3? ¿Sí? Entonces, no tengo los recursos necesarios, como me dice el artículo 28. ¿Ok? Por eso está este tema de que es controvertida esta ley en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque este es uno de los puntos controvertidos que dice, bueno, está bien, está bueno que se interne en un hospital general, que no se lo estigmatice al paciente metiéndolo, entre comillas, en un loquero, en un manicomio, ¿sí? Pero dame los recursos para que el hospital general tenga la seguridad de que el paciente tenga una buena atención, ¿sí? Entonces, justamente este artículo es uno de los conflictivos. Nosotros para el examen, lo conflictivo no nos importa, ¿sí? Tenemos que hacerle caso a la ley al 100% y en el artículo 28 lo dice bien clarito que las internaciones se hacen en hospitales generales. Y fíjense esto, el artículo 27, si bien no me resuelve este choice, pero está bueno como para ampliar,
Dice, queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalente, público o privado. Ejemplos, bueno, el Moyano, ¿sí? El Hospital Moyano, el Borda, ¿ok? Son las típicas instituciones monovalentes que atienden nada más que pacientes psiquiátricos. Y en el caso de los ya existentes, se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. O sea, ¿qué me dice la ley? Que estos hospitales monovalentes deberían tender a desaparecer. ¿Ok? Así que la práctica es una cosa que es controvertido, pero bueno, no importa. Para el examen lo importante es esto, lo que dice el artículo de la ley, que es que se prioriza la internación en un hospital general, no sé, cualquier hospital, Fernández, Ramos Mejía, el que sea, ¿sí? Hospital general, y por otro lado, que no se pueden crear nuevas instituciones monovalentes y las que existen tienen que ir desapareciendo. ¿Bien? Bueno, Andrés pregunta justamente lo que charlábamos, ¿no? Dice, si tienen una pregunta, si tienen que ser internados en hospitales generales,